Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer una prueba, voy a hacer un intento de ver cómo resulta esto. ¿En qué va a consistir? Bueno, acá el tema va a ser diseñar un preamplificador de audio con JFET. Un JFET de pequeña señal, de encapsulado TO92, el clásico conocido. Y yo tenía un material grabado de esto donde ensayaba el circuito y toda la cosa, pero lo perdí, así que voy a intentar hacer otra cosa con esto. Eh, Vamos a encararlo de otra manera, a ver cómo resulta. Eh, lo que voy a hacer ahora es, tengo este documento preparado que se los voy a compartir, va a estar en la descripción, en un enlace anclado y ustedes lo van a poder descargar. Y si tengo acá alguna anotación, o si anoto mucho, mejor dicho, si anoto mucho acá, les comparto también el archivo con las anotaciones, rayoneado y toda la cosa. Así que, bueno, ¿en qué consistiría esto? Voy a leer el documento y voy a hacer como si estuviéramos estudiando juntos, como si estuviéramos en una sesión de estudio. Y llegado el caso, hago una pausa y hago algún comentario pertinente. Así que bueno, veamos cómo resulta todo esto. Tenemos un preamplificador de audio con JFET. A ver, ¿de qué trata? Problema. Se pretende diseñar un amplificador FET que tenga las siguientes especificaciones. Una ganancia de tensión de 5 veces con un error de no más del 10% para una señal de entrada de 200 milivolt pico. Una impedancia de entrada de 100 kilo ohm más menos 10%. Y la alimentación no deberá ser mayor a 9 volts. ¿Qué quiere decir esto? Y que la alimentación en este caso no es un dato, tenemos como dato la ganancia de tensión, tenemos como dato la señal de excitación, lo que va a ingresar en la entrada propiamente dicha de este amplificador, y dice que todos los requerimientos de señal tendrán que verificarse para una carga de 100 kilo. Es decir, también se nos da la carga. Podemos interpretar como que la carga quizás pueda ser otra etapa, por ejemplo, un buffer, un seguidor de emisor, un seguidor de fuente, un seguidor de cátodo, etcétera. Un circuito de ese estilo podría representar este tipo de carga. Y así que bueno, sigamos. Tenemos el análisis preliminar del problema donde dice, normalmente las etapas con FED no ganan mucho. Una ganancia de tensión típica está entre 5 y 10 veces, lo cual no quiere decir que no puedan ganar más o menos tensión, más, que puedan tener una ganancia superior a eso o inferior. O sea, eso es lo que quiere decir. Perdón que me haya enredado un poco. La razón de esto es debido a la pobre transconductancia que se consigue con este tipo de transistor, en comparación con su contraparte BJT. Si ustedes recordarán, como una de las formas de caracterizar el parámetro de ganancia de un transistor es a través de la transconductancia, la famosa GM. Bueno, la GM para los bipolares, considerando una misma corriente de polarización, supóngase que tienen un JFET y un BJT, para la misma corriente de reposo, vamos a tener una GM mucho mayor en el BJT que en el JFET. A eso hace referencia esto. Para este ejemplo tenemos como datos la ganancia de tensión y la impedancia de entrada requerida. No se pide un valor específico de impedancia de salida ni tampoco se nos dice qué transistor usar, es decir, que lo vamos a tener que elegir nosotros. Tampoco se pide una respuesta en frecuencia determinada. Fíjense que eso es algo muy importante a tener en cuenta. O sea, sabemos en qué rango de frecuencia va a operar, pero no se nos dice eh, qué ancho de banda, por ejemplo, va a tener este amplificador. Sí podemos más o menos intuir en qué rango va a operar, pero no sabemos cómo acotar ese ancho de banda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cómo calcular los elementos que me fijen el ancho de banda. Eso es lo que no se nos pide. Bueno, la fuente de alimentación no es un dato explícito, pero sí se nos da un límite superior. Generalmente, cuando se diseña un preamplificador, se supone que todo lo que le sigue, por ejemplo, otro amplificador, ya ha sido debidamente proyectado, con lo cual la fuente de alimentación de esa parte del circuito es información conocida y podríamos usar esa misma alimentación para el preamplificador. Sin embargo, no siempre se puede hacer esto porque dependiendo de la potencia en juego,
El valor de esa alimentación puede ser demasiado alto para los componentes del preamp y podría dañarlos. Por esta razón, a veces el preamp se alimenta con una fuente de menor tensión distinta o derivada de la fuente principal del sistema completo. ¿Eso a qué se refiere? Y, por ejemplo, si tenemos un amplificador, una caja, un cabezal, eh, vamos a ver que hay una fuente de alimentación y cuyo transformador por ahí tiene varios derivados, varios demanados, de los cuales se sacan derivaciones. Una va quizás para el preamplificador y la de más potencial o más voltaje va a la etapa de potencia propiamente dicho. A eso se refiere. La selección del transistor depende de varias variables: corriente, tensión, potencia, nivel de ruido y frecuencia. Esos son algunos, por ejemplo, puede haber más, más parámetros me refiero. En este caso, al tratarse de un preamp de audio, no deberíamos tener problemas con la frecuencia, ya que no es alta. Además, comúnmente un preamp trabaja con niveles relativamente bajos de señal y cargas resistivas altas, típicamente no más de un volt eficaz y decenas de kiloohm. Decenas de kiloohm nos referimos a la carga. Así, al excitar cargas de alto valor resistivo, la corriente de señal que debe suministrar el transistor es relativamente pequeña. Puede ser microamper o miliamper como mucho. Estamos hablando de pequeña señal, acuérdense que estamos contextualizando. Si la corriente y la tensión son de valores relativamente bajos, podemos concluir que la potencia en juego también será baja. No obstante, también hay que considerar los niveles de continua que tendrá el dispositivo, aunque esto tampoco suele ser un problema, porque si se trabaja con corrientes de señal pequeñas, entonces los niveles de corriente continua también pueden ser pequeños, como veremos más adelante. Con el análisis llevado a cabo, podemos justificar el uso de un transistor de pequeña señal, es decir, de baja potencia. Pero la pregunta es, ¿BJT o FET? Bueno, ya el enunciado nos decía que, el enunciado del problema nos decía que usemos FET, pero bueno, vamos a razonar un poco eso, ¿por qué? Ambos tipos de transistores son ampliamente usados en audio, pero el FET a veces es preferido por su alta impedancia de entrada y su bajo ruido. Además, su característica de transferencia de tipo cuadrática le aporta un color especial al sonido, en particular le da calidez debido a la distorsión del segundo armónico. En este ejemplo vamos a usar un JFET porque sus parámetros son muy fáciles de medir a diferencia de los parámetros de su primo, el MOSFET incremental. Medir los parámetros del transistor nos permite hacer un diseño teórico con resultados muy cercanos a los deseados cuando se implemente físicamente el circuito. Usaremos el 2N3819, que es un JF de canal N, que se puede conseguir sin dificultad, aunque es un poco caro. Y si bien caro me refiero acá a nuestro país, en Argentina, no sé cómo será en el resto del mundo, pero al menos acá es un transistor relativamente caro. Y si bien es un dispositivo preparado para RF, lo podemos usar en audio sin problemas. Si ustedes miran el datasheet de este transistor, van a ver que dice que la aplicación que se le da es para RF, radiofrecuencia. Bueno, vamos al proceso de diseño. Ya sabemos qué transistor usar, ahora debemos seleccionar el circuito que polarizará el dispositivo activo. Tenemos varias opciones, pero vamos a decantarnos por la autopolarización, ya que permite, según el caso, establecer fácilmente la impedancia de entrada fijando solamente el valor de resistor de puerta sin afectar la operación estática del FET. En la figura 1 se muestra el esquema tentativo. La figura 1 es la que se ve acá a la derecha. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Y que la impedancia de entrada se establece simplemente fijando el valor de RG. Si, por ejemplo, nos piden una impedancia de 1 mega, RG vale 1 mega. Si quieren 500K, RG vale 500K, y así sucesivamente. Bueno, con esto hemos definido la red de polarización, pero no la configuración del FET. Esto último lo hacemos considerando las especificaciones dinámicas del amplificador, es decir, analizando la ganancia e impedancia de entrada requeridas. Como la resistencia de entrada que se pide es relativamente alta, no nos servirá una configuración de puerta común, tiene baja resistencia de entrada. Y como la ganancia de tensión solicitada es mayor a la unidad, tampoco nos serviría una configuración de drenaje común. Acuérdense que ese tipo de configuración seguidora gana menos que uno. Por lo tanto, la única configuración viable es la del surtidor común. Así, el circuito queda como en la figura 2, donde están definidos los terminales de entrada y salida del amplificador. El resistor del surtidor se deja para señal, no se coloca capacitor de bypass CS.
porque la señal de entrada es relativamente grande en amplitud, por lo que tal vez sea necesario algún elemento de realimentación que linealice un poco la característica de transferencia del amplificador, aunque esto puede modificarse según la necesidad de sonido. ¿A qué se refiere esto de necesidad de sonido? Y que si nosotros realimentamos menos, el circuito va a distorsionar más, va a ser menos lineal. Entonces por ahí esa distorsión es deseada, ¿se entiende? Entonces si por ahí a mí no me molesta esa distorsión en términos de sonido, simplemente quito esa realimentación o realimento muy poco, ¿se entiende? Acuérdense que la realimentación negativa que linealiza la característica de transferencia del amplificador o del transistor en este caso. Eh, em, bueno, sigamos. Haciendo el análisis estático y junto con las ecuaciones del transistor, obtenemos las expresiones matemáticas del circuito de CD, red de polarización. CD me refiero a corriente directa. Y bueno, acá teníamos la figura de la cual estábamos hablando recién. Fíjense, es una configuración de surtidor común con resistencia de surtidor para señal. No se ha puenteado esa resistencia todavía. Hay que ver a ver si hace falta o no. En principio sería esto, o sea, esto es el circuito tentativo. Después hay que ver si sufre modificaciones o no. Bueno, estábamos en donde. Por otro lado, a través del análisis dinámico, obtenemos las expresiones matemáticas de la ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida del circuito de CA. CA es corriente alterna. Todo esto se vuelca en la tabla 1. No nos vamos a detener en deducciones de las expresiones porque este problema se trata de un diseño. Cuando diseñamos, simplemente usamos las ecuaciones. No nos interesa deducirlas, aunque sí sirve tener una idea de dónde salen para así manipularlas con criterio. Aquí se refiere a manipular con criterio y que si yo, por ejemplo, tengo estas ecuaciones de acá, esta ecuación que se ve ahí, em, si yo tengo criterio, sé cómo manipularla. ¿A qué me refiero que sé cómo manipularla? Y que, por ejemplo, yo puedo establecer el valor arbitrariamente de RD debido a mi experiencia diseñando o, por ejemplo, establecer la corriente de reposo y en base a eso despejar el otro valor. A eso se refiere, que a qué cosas puedo modificar. Por ejemplo, RL no se puede modificar porque es un dato, ya eso está fijo. La VO máxima también, eso ya está fijo porque teníamos la ganancia, teníamos la tensión de entrada. eh, Acuérdense que la tensión de salida es la ganancia de tensión por la tensión de entrada, es decir, que ya tenemos la tensión de salida. ¿Se entiende? A ese tipo de cosas uno se refiere con criterio y saber manipular. Bueno, necesitamos conocer los parámetros IDCS y BP de transistor, los cuales podemos medir. Así, tenemos que para nuestro transistor, acá yo ya había realizado las mediciones, o sea, creo que tengo un video, creo no, tengo un video donde les muestro cómo medir esos parámetros, así que remóntense a ese video, ya voy a ver si lo anclo acá en el mismo video que estoy haciendo. Bien, ya tenemos la IDCS y la BP. Acuérdense que esos son los parámetros que necesitamos para usar la ecuación de Shockley. Así que bueno, nota, el proceso de medición de IDCS y BP no se incluye en este documento. Un aviso por las dudas. Esto no nos sirve para no sirve para que los cálculos den resultados bastante cercanos a lo que realmente deseamos. Luego debemos hacer una estimación de la corriente de reposo necesaria y para eso usamos una expresión obtenida a partir de analizar la malla de salida en alterna y relacionándola con el hecho de que para que el transistor opere linealmente, clase A, como mínimo se debe verificar que la corriente de reposo sea mucho mayor al pico de corriente de señal que va a haber en el drenaje. En forma de inecuación resultaría en esto. Fíjense, aquí es igual la corriente pico de drenaje, de señal. Va a ser a la tensión máxima de salida dividido lo que se ve en el circuito de alterna. Y eso lo podemos ver acá de manera intuitiva, digamos. Fíjense, para alterna aquí vamos a tener RD a masa en paralelo con RD. Y eso va a estar excitado por la corriente de drenaje. De ahí sale esa ecuación. Es simplemente aplicar la ley de Ohm al circuito de alterna. Y esta condición es lógica porque si nosotros, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el lápiz? Si nosotros tenemos la corriente de drenaje y la tensión de drenaje surtidor,
Si por ejemplo nuestra corriente de reposo es esa, la señal va a ir montada sobre eso, ¿cierto? Esto sería I de Q. La señal va a ir ahí. Fíjense que si yo no le doy como mínimo el valor pico de la corriente de señal, voy a tener recorte porque no me va a alcanzar. De ahí viene todo esto. Bien, entonces, la expresión uno es una inecuación con dos incógnitas. Conocemos VO máxima, conocemos RL, pero no sabemos cuánto vale RD ni IDQ. Bueno, así que alguna de esas dos variables habrá que fijarla de manera arbitraria. Arbitraria entre comillas, porque sabemos lo que estamos haciendo. Acá podemos razonar de la siguiente manera, aunque no sería la única forma. La ganancia de tensión depende del valor de la carga. Entonces, si de alguna manera logramos que desaparezca dicha dependencia, la ganancia de tensión solo se controlaría con elementos propios del amplificador y nada más, lo cual es lo más conveniente porque así le damos previsibilidad al circuito. En este caso es fácil minimizar esta dependencia de la carga porque la misma es de un valor relativamente alto. 100K en este caso. En caso contrario, esto se solucionaría intercalando un buffer de tensión entre el amplificador y la carga. Bueno, acá tenemos la tabla con todas las ecuaciones que vamos a usar. Eh, Fíjense, tenemos la parte en continua y la parte en alterna. Nótese que la resistencia de salida dinámica del transistor, la RDS, se está considerando infinita, por eso no figuran las expresiones de cálculo. Para minimizar la dependencia de la carga, tenemos que hacer RD mucho menor a RL, de modo que el paralelo entre esas dos resistencias me dé prácticamente RD. Un criterio podría ser que el resistor de drenaje sea por lo menos 10 veces más pequeño que la carga, es decir, RD menor o igual a un 10% de RL. En este caso, nos queda que RD debería ser menor a 10 kilo. Entonces podemos probar, por ejemplo, con RD 3,3 kilo. Fíjese que ya estamos aproximando los valores calculados a los valores comerciales. Eso es una buena práctica a la hora de diseñar. Es preferible hacerlo ahora que cuando terminemos de hacer todos los cálculos. Pero antes de volver a la expresión uno, tenemos que determinar la tensión de salida pico del amplificador, lo cual es sencillo porque conocemos la ganancia requerida y la señal de entrada al amplificador. Esto nos da, acuérdense, la formulita de la ganancia, nos da que la tensión de salida va a ser 1 volt. ¿Un volt qué? Un volt pico en este caso. Y eso hay que verlo también, porque si es pico o RMS, a ver, porque capaz que me estoy equivocando. Fíjese, bueno, en este caso es pico, listo. Entonces el cálculo está bien hecho. Vamos de nuevo a donde estábamos. Acá. Bien. Ahora sí podemos ir a la expresión uno, que era la que habíamos visto acá antes. A esa expresión de la corriente. Esta es la que me permite calcular la corriente de reposo o estimarla, establecerla, elegirla, definirla. Vamos a esa expresión y dice que para cumplir con la corriente de reposo, el resultado nos da que la I de Q tiene que ser mayor o igual a 313 microamperes. No es que tiene que ser ese valor, sino que ese es el piso. Podríamos probar con un valor más alto. Por ejemplo, una corriente de 1 miliamper. Y es totalmente válido. Porque acuérdense que hasta el momento estamos trabajando con inecuaciones. Fíjese, la 2 es una inecuación. La uno también es una inecuación. Es decir, que el valor no es único. Perfecto. Entonces, así, mediante la ecuación de Shockley y despejando, hallamos la tensión puerta-fuente. Como BGSQ, bueno, ya despejan, es simplemente matemática esta parte. Nos queda que es para 1 miliamper, la BGSQ va a ser 2,80 volts. Fíjese que la IDQ ahora es un dato, la IDC será un dato que medimos y la BP también la habíamos medido. Bueno, ahí tenemos la VGS. Por otro lado, para este circuito, resulta que la VGS es igual a la menos I de Q por RS. Como nosotros tenemos la corriente, tenemos esta tensión, podemos despejar la resistencia. En este caso, RS nos da 2,8 kilómetros. Bueno, seamos precavidos, dejémoslo por ahí, a ver qué pasa. Entonces, aproximando al valor comercial más cercano, RS igual a 2,7 kilómetros. ¿Perfecto?
va a haber un error por aproximación. También debemos evaluar la transconductancia, cuyo valor resulta en 1,66 milisiemens. Ya tenemos todas las variables que componen la ganancia de tensión, así que verifiquemos si se cumple el valor deseado para dicho parámetro del amplificador. Nosotros tenemos la ecuación de la ganancia de tensión, bueno, a ver si estamos cumpliendo con eso. Fíjese que sacamos las cuentas y no nos da. La ganancia que se nos pedía era de por lo menos 5 veces y no estamos obteniendo ni siquiera uno. Entonces tenemos un conflicto, porque RS igual a 2,7 kΩ es el valor necesario para tener 1 mA de corriente de reposo, pero no es el adecuado para obtener una ganancia de 5 veces. Es decir, esa corriente me permite tener ese punto de trabajo, pero no me permite tener la ganancia que quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Una manera de resolver el problema es haciendo que el circuito vea el valor necesario de RS para obtener una ganancia de 5 veces y que para continua vea el valor necesario de RS para obtener 1 mA de corriente de reposo. Todo de manera simultánea. Esto es posible de lograr particionando la resistencia total de continua haciendo RS más RC1, donde la suma establecerá la corriente de reposo y RC1 aparecerá solamente en alterna para establecer la ganancia, mientras RC2 se puentea con un capacitor de acoplo, que eso lo vemos de desacoplo, que lo vemos en la figura 3. Es decir, este va a ser nuestro circuito. Esto es lo que vamos a usar ahora. Vieron que les decía que vamos haciendo propuestas y bueno, vamos trabajando sobre esas propuestas que por ahí pueden o no modificarse. En este caso se ha modificado a lo largo del diseño, del proceso. Así que bueno, entonces la expresión para la ganancia de tensión nos queda como matemáticamente es lo mismo, nada más que ahora no tenemos RS, sino que solamente tenemos RC1. De esa ecuación, ahora la única incógnita va a ser RC1, porque el problema era que no cumplíamos con la ganancia. El problema no era el punto de trabajo, el problema era que no cumplíamos con la ganancia. Entonces, para no recalcular todo, simplemente calculemos el valor necesario de RC1 y despejémoslo. Bueno, en este caso, conocemos todos los datos, conocemos la ganancia, conocemos RD, conocemos RL, conocemos la GM para 1 mA. La única incógnita es RC1. Despejamos y nos queda que RC1, para tener una ganancia de más o menos 5 veces, tiene que valer 36,5 ohms. Aproximamos al valor comercial más cercano, 39 ohms en este caso. Ya sé que está el valor de 36, pero estoy usando valores que se pueden conseguir más fácil. O sea, acá al menos en mi zona, estos valores son, los valores de tolerancia del 10% son los que más fácil se consiguen. Así que bueno, estamos trabajando con eso. Como hemos aproximado por exceso, la ganancia de tensión será un poco menor que lo deseado, pero aún así seguirá estando dentro de las especificaciones requeridas por el problema. Bueno, entonces ahora ya tenemos RC1, falta RC2, o sea, ¿cuánto tiene que valer RC2? Y fácil, si nosotros sabíamos que el todo, o sea, RC1 más RC2, tiene que valer 2,8 kΩ para tener 1 mA de corriente, fácil, entonces RC1 más RC2 igual a 2,8 kΩ, le resto RC1 y obtengo el valor de RC2. En este caso me da 2,76 kΩ, obviamente aproximo al valor comercial más cercano, me quedan 2,7K. Perfecto. Entonces tenemos que la impedancia de entrada, o sea, la parte de continua ya quedó. La parte de continua ya está totalmente diseñada. Incluso también ya quedó fijada la ganancia de tensión y también la impedancia de salida, aunque no se nos pedía impedancia de salida. Perfecto. ¿Para qué? Sigamos. No, estaba por decir otra cosa, pero no, mejor no porque nos vamos a marear. Sigamos. Y después, en todo caso, al final hacemos una puesta en común como para ver qué es lo que se ha hecho. Bien, sigamos. ¿Qué falta calcular? RG. RG forma parte de la impedancia de entrada, así que bueno. RI, que es la impedancia de entrada, es igual a RG. Eso surge del análisis dinámico. Así que como simplemente RG es igual a RI, como RI tiene que ser 100 kilo, RG vale 100 kilo y se acabó, ya está. O sea que ahí no hay ningún problema. Bueno, ese resistor, el RG, que está entre compuerta y masa, no influye en el punto de reposo porque la corriente continua que entra o sale de la puerta del JFET es ínfima, son picoamper o nanoamper como mucho. Así, RG es como un cortocircuito para la cortina. ¿Por qué es como un cortocircuito? Y porque si yo multiplico la corriente por el valor de esta resistencia, me queda una tensión que tiende a cero.
una tensión continua que tiende a cero. Eso es como, tranquilamente lo podría reemplazar por directamente un cortocircuito. Sería un cortocircuito virtual. A eso se refiere. Bien, entonces tenemos todos los valores de los resistores, pero hay algo muy importante, además del valor de VDD. O sea, VDD es la alimentación. Fíjense que nos estaba faltando la alimentación. Respecto a la polarización del transistor, que todavía no hemos definido. ¿Qué valores le damos a BDS? BDS sería la tensión entre drenaje y surtidor. El JFET, para operar como amplificador, debe quedar polarizado en la región de saturación. Esta saturación es el equivalente a la zona activa del BJT, pero no es la saturación del BJT. Y para ello se tiene que cumplir que la BDS tiene que ser como mínimo una BGSQ menos la BP. La BP es la tensión de estrangulamiento. Sacamos las cuentas, ¿cierto? Y nos queda que la BDS tiene que ser como mínimo 1,2 volts. Pero cuidado, que esto es solo el valor mínimo para entrar en zona de saturación y evitar la zona de triodo. Falta considerar los niveles de señal que van a ir montados sobre la continua. Gráficamente podemos entender este concepto en la figura 4. Acá está, esta es la figura 4. Fíjense, en BD tengo este nivel de continua en BD, tengo este otro nivel de continua en BS, y bueno, todo eso no tiene que superar la fuente de alimentación. O sea, cada una de estas caídas de tensión tiene que dar como resultado la sumatoria total, la fuente de alimentación. Entonces, de este grafiquito, fíjense que en BD que está montada la señal de salida y en BS está montada la señal de entrada. ¿Por qué? En BS está montada la señal de entrada y porque estamos considerando que prácticamente toda la señal no ve la compuerta fuente, sino que aparece acá. Eso se puede corroborar de forma empírica también. Y no está mal hacerlo acá en el diseño porque nos da una ventaja práctica, o sea, facilidad para el cálculo. No nos vamos a complicar mucho. Bien, entonces, fíjese que BDS como mínimo tendría que ser sumarse con la tensión pico de salida y la tensión pico de entrada para evitar el recorte, digamos. Entonces, bajo esa premisa, la BDS tiene que ser la tensión pico de salida más la tensión pico de entrada. Esa sería nuestra ecuación 5. No obstante, el gráfico no tiene en cuenta la tensión mínima para salir de la zona de triodo y además la tensión pico máxima de entrada puede ser un valor pequeño, haciendo que para una determinada corriente de reposo resulte en un resistor de surtidor muy pequeño, poca estabilidad del punto de reposo. Entonces las condiciones quedan finalmente como estas son las ecuaciones finales, digamos. Fíjense que de acá de este gráfico de tensiones, el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es tensión. Estamos mezclando en este gráfico la continua con la alterna. Bien, fíjense que ese gráfico, ahí está. La BRD, que es la diferencia entre la fuente de alimentación y el drenaje, es la caída de tensión en RD, en el resistor de drenaje. Fíjense que para evitar el recorte de ese lado, esa tensión debería ser mayor al pico de la señal. Y del lado de BS, respecto a masa, tendría que ser mayor a la tensión pico de entrada para evitar el recorte también. Me olvidé comentar eso. O sea que hay una relación también entre esto y lo que habíamos calculado antes. Pero no pasa nada, porque ahora lo podemos verificar esto. A ver, si cumplen estas condiciones, el diseño va bien encaminado, digamos. Bien. Entonces, ¿qué es este 1 volt que se le sumó acá a la ecuación 7, que era originalmente la 4? Bueno, ese volt es para que si nosotros, por ejemplo, hubiésemos encarado el diseño por este lado, nos dé un resistor de drenaje relativamente de valor razonable. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nuestra BI máxima fuera de, no sé, de unos milivolts, unos cuantos milivolts nada más, por ejemplo, los 200 milivolts que nos dio ahí, y nuestra corriente de reposo fuera 1 miliamper, nos quedaría una resistencia de surtidor muy, muy chiquita. Entonces, como que sería medio que en vano ese resistor tan pequeño, no me sirve de nada. A eso es lo que va. Entonces, con 1 volt dividido 1 miliamper, fíjese que 1 volt de piso dividido 1 miliamper me da un resistor de 1 kilo ohm. Acuérdense que esto BBS sería la caída de tensión en el resistor de drenaje de surtidor total. ¿Se entiende? Entonces, simplemente por el de ohm
por ejemplo, haciendo una estimación, me quedaría un volt dividido en un miliamper, me queda un K. O sea que ya tengo un piso de un resistor de un K. De ahí faltaría agregarle, considerar la tensión de entrada. ¿Se entiende? Sirve para eso. BDSQ, fíjense que le agregamos la BDS mínima, es decir, el piso que tiene que tener, y bueno, los picos de señal de entrada y de salida. Bueno, acá está la nota donde explicábamos un poco de eso. En 7 dice que se suele agregar un volt como piso, pero podría ser otro valor, es decir, podría ser 2 volt, no necesariamente un volt. Además, esta condición no es rígida. De ser necesario, el valor de piso se puede bajar más, es decir, también podría ser un poco más bajo. Las expresiones 6, 7 y 8 nos permiten analizar cada tensión por separado. Esto es sumamente útil para dimensionar el valor de la fuente de alimentación sin caer en valores excesivos. Entonces las tensiones, reemplazando todos los valores, ¿cierto? Nos quedan como, por un lado, la BRD debiera ser mayor al pico de señal de salida, que tiene que ser mayor a un volt. Nosotros ya tenemos el valor de RD y de I de Q, así que podemos calcular BRD. Fíjese que nos queda 3,3 volts. ¿Verifica eso? ¿Verifica la condición? Sí, la verifica. Por eso es que le decía que esto es una inecuación. De acá no es que sale el valor exacto de la tensión en RE. Es simplemente un punto de partida, eso, las inecuaciones. Bien, la condición dice que BSQ tiene que ser mayor o igual a 1,2 volts. Saquen las cuentas. O sea, simplemente estoy reemplazando valores. Acá. Fíjese que la tensión de entrada era 200 milivolts, es decir, 0,2 volt más un volt de piso, que lo habíamos establecido por criterio, nos queda 1,2 volts. De ahí sale este valor. Por otro lado, como ya esa parte la tenemos diseñada, podemos calcular y nos queda que la BSQ va a ser 2,74 volts. Es decir, está verificando esa condición. Verifica totalmente. Perfecto. Por otro lado, la fuente de alimentación, ¿a qué va a ser igual? Y a la suma de todas esas caídas de tensión. Es decir, tiene que ser mayor o igual a BRD más BDSQ más BSQ. Es decir, en este caso nos queda, reemplazando valores, que BDD, que sería la alimentación, tiene que ser mayor o igual a 8,44 volts. Aproximado a un valor estándar, digamos, podría ser 9 volts, que lo podemos sacar de una batería, etcétera. Entonces acá ya quedó diseñado el grueso del amplificador. Ahora lo que sigue sería el cálculo de los capacitores, de acoplo y desacoplo. ¿Cuánto tienen que valer? Porque no pueden valer cualquier cosa. El cálculo riguroso, como le decía, tiene que ver con las frecuencias de corte, las frecuencias cuadrantales, cuál va a ser el ancho de banda de esto. Pero como no se nos pide ningún ancho de banda específico, nosotros podemos hacer simplemente que se comporten como cortocircuitos efectivos para la señal y se acabó. O sea, que cumplan esa función y listo. ¿Dónde van a ser las frecuencias de corte? Bueno, vaya a saber. Pero bueno, encarémoslo por ese lado, porque no se nos pide nada. Aparte, no quiero tampoco entrar en ese tema porque es como un tema aparte eso. O sea, tiene que ver mucho con esto, pero es como que otra rama más. ¿Se entiende? No quiero irme por las ramas. Capaz que ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, sigamos. Los capacitores de acoplo, cálculo de los capacitores de acoplo o desacoplo. Los capacitores de acoplo y desacoplo están involucrados en la respuesta en baja frecuencia, por lo que para calcularlos de manera acorde habría que conocer la frecuencia de corte inferior del amplificador, pero eso excede la intención de este problema de ejemplo. Sin embargo, la frecuencia es una variable necesaria para calcular el valor de estos componentes, así que vamos a tomar como frecuencia de referencia el valor de un K simplemente a fines de cálculo. A su vez, con dicha frecuencia vamos a considerar que los capacitores se comporten como cortocircuitos efectivos para la alterna. Entonces, bueno, en el enunciado acá habíamos puesto, se había puesto que no se había puesto la frecuencia. Bueno, no importa. Tomemos ese valor de referencia, donde estamos acá. La reactancia de C1, ¿cuál es? C1 es el capacitor de entrada, C2 es el capacitor de acoplo de salida y C3 es el capacitor de desacoplo para RC2. C1 es el que está en la entrada, listo. Ese capacitor, la reactancia de ese capacitor, para que no pese en la respuesta, para que no meta ningún desfasaje raro, que no me atenúe la señal, etcétera, tiene que ser mucho menor
que la impedancia que se ve acá en la entrada del amplificador. Es decir, tiene que ser mucho menor a RG, porque RG es la impedancia de entrada directamente. Entonces aplicamos esa condición y nos queda que 1/2pi es por la frecuencia, por el valor del capacitor, tiene que ser mucho menor que RG. Por ejemplo, apliquemos un criterio de 10 a 1. Con un criterio de 10 a 1 alcanza. Hacemos los reemplazos, etcétera. Sacamos las cuentas y nos queda que esta parte es matemática. Esta parte es matemática, así que no ahondo mucho en eso. Nos queda que C1 tiene que ser mayor o igual a 15,9 nanofaradios. Por ejemplo, podría poner C1 100 nanofaradios. Acá, bueno, le pongo que se ha tomado un criterio de 10 a 1 para decir que una impedancia es mucho mayor que otra. Haciendo un procedimiento similar para el resto de capacitores, tenemos que, fíjense que acá las resistencias cambian y tiene sentido porque fíjense que del lado de la salida, ¿a qué resistencia tomo a qué resistencia asocio el capacitor para hacer el cálculo de este? Lo asocio a la que tenga al lado. La más fácil que tiene al lado acá el C2 es RL. Por eso ahí va RL. Ahora, acá cuál tomo. Van a ver que en la ecuación tomo como referencia RS1 y no RS2. ¿Por qué? Porque normalmente RC2 es mucho mayor que RC1 o es mayor que RC1. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ahí C3 es lo suficiente para poner en cortocircuito a RC2, pero quizás si RC1 es comparable a C3, se me va a formar un circuito con parte reactiva, o sea, es decir, la parte reactiva va a pesar sobre la resistiva y me va a interferir en la respuesta del amplificador. Entonces, me tengo que asegurar que C3 sea un cortocircuito o sea mucho menor que la resistencia de menor valor, que en este caso va a ser RC1. Por eso es que uso ese valor en vez de RC2. Fíjese que si XC3, que sería la reactancia del capacitor C3, es mucho menor que RC1, prácticamente puedo decir que esto es un corto y RC1 estaría directamente a más para alternar. ¿Se entiende eso? Bueno, volvamos. Entonces, aplicando el mismo criterio, nos queda que C2 tiene que ser mayor o igual a 15,9 nanofaradios. Podemos hacer C2 igual a 100 nanofaradios. C3, fíjese que acá aparece RC1, que es lo que les comentaba, tiene que ser mayor o igual a 40,8 microfaradios. Podemos tomar C3 como 100 microfaradios. Justo estoy usando valores que yo tenía en el momento, así que ustedes podrían usar otros que cumplan con esta condición, con estas condiciones. Bueno, acá está una aclaración que es lo que les comentaba recién, así que eso lo paso. Y para dar por finalizada la parte teórica del diseño, es necesario realizar lo que se conoce como verificación teórica, que es simplemente calcular todos los parámetros del amplificador con los valores finales de los componentes. Esto queda como tarea para ustedes. A continuación, se ajustan imágenes de ensayos en simulador y en el laboratorio real para demostrar que el amplificador es funcional. Acá se hizo un ensayo en Tina, ahí tienen todos los parámetros que se usaron en el simulador. Está el esquemático del circuito. eh, Acá está, fíjese que la parte de polarización está tal cual, se había calculado, pero ¿por qué salió tal cual el cálculo? Y porque habíamos medido los parámetros del amplificador. Si nosotros no hubiésemos medido los parámetros digo, del transistor, perdón, del transistor, probablemente los cálculos hubiesen dado otra cosa como resultado. Acá dio bastante parecido, casi igual, porque usamos los valores reales del transistor, los parámetros reales del transistor. Por eso es que da muy bien. Y eso es una buena práctica. Si ustedes pueden medir los parámetros del transistor que van a usar para el diseño, mejor, porque así los cálculos lo van a acercar más al resultado que quieren. Bueno, acá están las gráficas en el dominio del tiempo. Fíjense que está bastante bien para lo que es. Obviamente las señales de salida y de entrada están desfasadas entre sí, porque esto es un amplificador inversor, así que es normal. Acá está un análisis de Fourier, donde se calculó la distorsión armónica. Fíjese que tiene una distorsión del 3,5% más o menos, un THD. Es decir, que va a meter un poquito de color esto. ¿Qué más? Acá se ensayó y se tomaron los valores eficaces de entrada y de salida. Y bueno, hay que calcular la ganancia. Hay que medir la ganancia.
Acá la ganancia medida en la simulación nos dio 5. Es decir, que verifica totalmente, prácticamente igual. Pero acuérdense que nuestro margen era de más o menos 10%, es decir, que la ganancia con que esté entre 4,5 y 5,5 veces está perfecto. Si se mantiene dentro de ese rango, hemos cumplido con la especificación de ganancia. Bien, algo curioso de este diseño en particular es que cumple especificaciones a pesar de que se quite del circuito RC1 y se conecte el surtidor a tierra de corriente alterna mediante C3. ¿Por qué pasa eso? Hagan la prueba. Esta es una buena pregunta para ustedes, cuya solución se puede encontrar analizando las expresiones de la ganancia de tensión y de la impedancia de entrada para el circuito de la figura 10, así como también evaluando si el punto de trabajo del transistor se vio alterado sustancialmente o no. Fíjese que acá, a pesar de que le saqué toda la realimentación, dejé un solo resistor, esto sigue dando, de casualidad, dio que una ganancia de 5 también, aproximadamente. Pero bueno, eso véanlo ustedes. Acuérdense que para calcular la ganancia de esta configuración, así como está puesto, de esto que estoy mostrando ahí en pantalla, no es la misma que la que veníamos usando. ¿Por qué? Porque fíjese, en el caso ese que recién estábamos analizando, RS estaba puenteada por completo con un capacitor de bypass. Así que la expresión acá que figura ahí en la tabla, RS sería cero en ese caso. ¿Se entiende? A eso es lo que voy. Bueno, sigamos para ir terminando porque me parece que esto se hizo bastante largo. Eh, es una prueba esto. A ver cómo resulta, si les gusta o no. Háganmelo saber en los comentarios si les gusta esta forma de ver el tema. Acuérdense también que mi canal es más teórico que práctico, o sea, apunto más a resolver cuestiones de la teoría que se ve en la universidad, por ejemplo, y cosas así. Cuestiones académicas, digamos, que les sirva para la facultad. Bien, acá hay fotos de el ensayo en el laboratorio. Dio bastante bien. Y bueno, esto también medimos la ganancia. No voy a leer todo para que no se haga tan largo. Y nos da -5,4. Es decir, que verifica, la ganancia tenía que estar entre 5,5 y 4,5. Bueno, está verificando. Y dio un valor por encima, curiosamente. Acá se ve la gráfica con más definición. Pero bueno, esto sí me parece importante. O sea, todo es importante, pero digo que esto sí me parece importante recalcarlo, que son los comentarios finales. Después de que terminamos todo esto, está bueno hacer un análisis, una puesta en común para ver qué se hizo y en qué resultó. Bueno, en esta práctica no se tuvo que modificar ningún valor del circuito para cumplir con las especificaciones. Esto no siempre es así, ya que lo usual es que el diseño teórico nos aproxime al resultado deseado y a partir de ahí realicemos modificaciones simples sobre el circuito ya diseñado para terminar de cumplir con los requisitos del problema. Si al circuito final dista mucho del resultado deseado es porque probablemente algún parámetro del transistor real no es muy bueno, lo cual hace que las expresiones matemáticas aproximadas, que esto le llamamos expresiones de diseño, no sean lo suficientemente buenas. Por ejemplo, puede pasar que el JFET tenga una muy baja resistencia de salida, RDS, lo que atenta contra la performance del amplificador. Normalmente, cuando uno diseña amplificadores, lo que conoce no es la ganancia de tensión, sino el nivel de excitación y el nivel de salida. Entonces, con esos datos se puede calcular la ganancia, ya sea de corriente, de tensión o de potencia, porque también podríamos conocer la corriente o la potencia, etcétera. Este tipo de amplificador puede no ser, puede que no se busque que sea lo más lineal posible, sino que simplemente incremente el nivel de excitación antes de entrar al amplificador propiamente dicho. Generalmente se hace provecho de la característica no lineal del transistor usado para agregar un color distinto al sonido. Si este amplificador se conecta a una cadena de pedales de efectos, puede encontrarse con impedancias de carga de entre 500K y 1 mega, que serían las impedancias de entrada de dichos pedales de efectos. Ahí le estoy tirando unos datos. Bueno, no tengo video de esto ensayado físicamente, lo perdí, como les decía.
Así que espero que lo realicen ustedes, tienen todos los valores. Si no tienen este transistor en particular, usen el que tengan a mano, el JFET que tengan a mano. Y el próximo video que voy a sacar va a ser de MOSFET, usando un 2N7000. Les voy adelantando, spoileando el próximo video. Así que, bueno, adapten este método, esta forma de diseñar para el transistor que tengan ustedes a mano. No, no necesariamente tienen que tener este. O sea, esto fue un ejemplo, pueden adaptarlo. Y eso es lo bueno también de todo esto, porque si uno por ahí hace el de diseño teórico y después les arma el circuito físicamente y le anda a la primera, quizás que no aprende tanto como cuando uno falla, ¿cierto? Uno aprende de la falla, ahí es donde más uno aprende. Así que no tengan miedo, armen el circuito, enséñenlo y verifiquen que todo esto funciona. Así que bueno, sin más para hablar, de momento, nos vemos en la próxima.